Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy quisiera ver un tema que ha sido bastante mencionado, no solo entre los mismos hermanos, sino que también en las mismas redes sociales he visto cómo han hecho publicaciones respecto a este punto. Y quiero meter este tema dentro de los temas generales porque realmente no voy a hacer una serie, entonces simplemente voy a tomar este punto para mencionar lo que se puede encontrar dentro de la Biblia y el espíritu de profecía. El tema que vamos a tratar es acerca del divorcio. Vamos a ver si, de acuerdo a lo que dice la Biblia, el divorcio es permitido o no. Y en caso de que sea permitido, pues bajo qué condiciones se puede dar. Y una vez que veamos este punto, después pasaremos al tema del recasamiento. Es decir, en caso de que exista un divorcio, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, si es que existe un divorcio, ¿esas personas que se han divorciado pueden volver a casarse una vez más? Entonces, antes de entrar a este punto, quiero invitarlos a que oren junto conmigo para poder entender estos puntos. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos, Padre, de tu ciencia y de tu entendimiento, Señor, para poder comprender este asunto acerca del divorcio y el recasamiento. Quédate, oh Dios, con nosotros, te lo rogamos, Padre, que podamos encontrar, Señor, la verdad de estas cosas a través de un escrito está. Y sobre todo, Padre, empleando los principios de interpretación que nos has dejado. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de poder conocer más acerca de tu voluntad y tu carácter. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, antes que entremos en los detalles del divorcio y el recasamiento, primeramente vamos a conocer qué es el matrimonio, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si nosotros, por ejemplo, citamos Mateo capítulo 19, los versos del 4 al 6, vamos a encontrar algo referente no solamente al matrimonio, sino que además al tema del divorcio, que más adelante lo vamos a abordar. Dice aquí el verso 4, él respondiendo les dijo, estas son palabras de Cristo. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Evidentemente aquí nos está indicando que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y de hecho, cuando Cristo menciona en el verso 4 que no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, estas palabras nos están remontando hacia el Génesis. Y de hecho el verso 5, ahí Cristo está haciendo una alusión a las palabras que se dijeron precisamente en el libro de Génesis. Si vamos a Génesis capítulo 2, verso 24, ahí podemos encontrar estas mismas palabras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Es claramente lo que se está diciendo en el verso 5. Por tanto, Cristo está haciendo el llamado a que el matrimonio es dado entre un varón y una mujer. Y que cuando estos se casan, ya no son dos carnes individuales, vamos a llamarlo de esta manera, sino que al momento de que ellos se unen en matrimonio, ellos se vuelven una sola carne. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a Juan capítulo 13, verso 15, nosotros podemos ver lo siguiente en relación a Cristo. Cristo dice, porque ejemplo os he dado, para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Cristo siempre va a ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Entonces, este matrimonio, Cristo también lo utiliza para representar la unión entre Él y su iglesia. Si citamos Efesios capítulo 5, versos 23 al 25, podemos ver cómo Pablo hace una comparación entre el matrimonio entre un hombre y una mujer y Cristo y la iglesia. Dice, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Evidentemente podemos observar que se hace esa comparación. El marido es cabeza de la esposa, así Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces podemos asignar el concepto de marido a Cristo y el concepto de esposa a la iglesia.
Es esa la comparación. Y de paso me gustaría mencionar esto, que el hecho de que uno de los dos es la cabeza no implica que ha de tratarse mal a la esposa, porque de hecho en la parte de abajo, en el verso 25, dice claramente: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Evidentemente, a la esposa se le debe de tratar con respeto. El hecho de que el varón esté siendo constituido cabeza no implica que vaya a humillar o a tratar mal a la esposa, porque Cristo en ninguna parte de la Escritura ha hecho eso con su iglesia. Al contrario, vino a morir por ella, para que ésta fuera salva. Vamos a citar otro texto, Apocalipsis 21, versos del 1 al 2, podemos ver también esta misma alusión al matrimonio. Dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Aquí también podemos ver eso, que el marido representa a Cristo, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que es el pueblo, la iglesia de Dios, representaría a la novia, a la esposa. Entonces, con esto nosotros podemos darnos una idea de lo que es el matrimonio. Es la unión entre dos personas, varón y hembra, y esto da como lugar al matrimonio. Y una vez hecho el matrimonio, este no puede separarse. De acuerdo a lo que dice el verso 6, menciona que así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió en relación al matrimonio no lo separa el hombre. No existe ley humana que pueda separar un matrimonio efectuado. Pero vamos a ver si esto es completamente así. Es decir, que Dios, una vez que mira que dos personas se casan, a los ojos de Dios ya están casados, ya hay un matrimonio ahí. Y como bien dice aquí, lo que Dios unió, ya no, el hombre no lo puede separar. Entonces, una vez que el matrimonio fue dado, estos ya no pueden separarse nunca jamás. Vamos a ver el divorcio en palabras de Cristo, porque Cristo sí menciona que existe el divorcio, pero hay una condición para esto. Mateo capítulo 5 versos 31 y 32 podemos ver esta parte del divorcio. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudiare a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Aquí lo que podemos observar es que Cristo menciona que a una mujer, o viceversa, también puede aplicar igual de una mujer hacia un hombre, no se le puede dar carta de divorcio por cualquier cosa, salvo por causa de fornicación. Es decir, que se haya roto ese vínculo entre los dos cuando uno de los dos engañó a la otra persona. Esa sería la única forma en la que puede existir el divorcio. Pero aquí hay dos cosas, y de hecho es aquí cuando entra algo de confusión en algunos, cuando tratan de entender esta parte, porque aquí Cristo está mencionando fornicación, es decir, que únicamente una pareja puede divorciarse cuando uno de los dos ha cometido fornicación. Entonces, bien, vamos a tratar de entender qué es el adulterio y qué es la fornicación. Primeramente vamos con el adulterio. Sabemos que hay un mandamiento directo en Éxodo capítulo 20, verso 14, que nos dice: no cometerás adulterio. Ahora bien, ¿qué es el adulterio? Si nosotros vamos a Levíticos capítulo 20, verso 10, nos dice aquí que el hombre que cometiera adulterio con la esposa de otro hombre, aquí ya estamos observando que el adulterio es cuando una persona, y no solamente aplica para un hombre, sino también para una mujer, comete adulterio cuando se mete con alguien casado, o viceversa, cuando alguien que ya está casado se mete con otra persona que no es su esposa o su esposo. Entonces, el que cometiera adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente han de ser muertos. Eran leyes en aquel tiempo que se habían establecido. Entonces, lo que podemos ver es que el adulterio es cuando alguien que ya está casado tiene relaciones con alguien que no es su pareja, independientemente si la otra persona es casada o soltera. Génesis capítulo 12, versos 17 al 20. Aquí lo que voy a hacer es citar ejemplos de esto. Dice aquí: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo?
¿por qué no me declaraste que era tu esposa? Porque dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por esposa. Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a sus hombres acerca de Abraham y le acompañaron, y a su esposa con todo lo que tenía. Si ustedes recuerdan esta parte de la historia, en Génesis 12, Abraham le había dicho a Sara que dijeran que era su hermana, lo cual de cierta manera no era mentira, porque sí lo era. Pero le había dicho eso para que no mataran a Abraham, porque Sara era muy hermosa. Entonces, por esa razón se pusieron de acuerdo para que dijera que era su hermana. Pero a Faraón le gustó tanto Saraí que él la tomó para que fuera su esposa. Por ende, Dios tuvo que intervenir para que no se diera ese adulterio. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de adulterio. En el caso de Faraón, pues realmente él no era culpable en ese sentido, porque evidentemente Abraham le había dicho que era su hermana. Entonces aquí vemos el resultado, ¿no? Dios envía plagas para intervenir para que no exista ese adulterio de parte de Saraí. Vamos a ver otro ejemplo más adelante. Génesis 20, versos 8 al 10. Vemos la misma situación. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan gran pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Y dijo más Abimelech a Abraham, ¿qué viste para que hicieses esto? Aquí también nuevamente se suscita casi la misma situación que en Génesis 12. Entonces podemos ver que cuando va a haber un adulterio en este sentido, en ambos casos, tanto Faraón como Abimelech, pues ellos habían tomado a Saraí para hacerla su esposa, porque evidentemente se les había dicho que era hermana de Abraham. Entonces ellos actuaron, vamos a decirlo de buena manera, pero cuando Dios intervino, como en el caso de Abimelech, que él pues recibió sueños de parte de Dios, vemos que a Dios le desagrada claramente el adulterio. Ahora bien, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos leído en Mateo 19 que el divorcio es permitido solamente cuando hay fornicación. Y más adelante menciona al adulterio, ¿no? Que quien se casa con la repudiada, pues hace que adultere. Esta palabra adulterio que se menciona ahí es la G3429 y significa tener relaciones sexuales ilícitas con la esposa de otro. Ahora, recuerden esta parte porque más adelante vamos a ver cómo el adulterio y la fornicación guardan cierta relación. Vamos ahora a pasar al tema de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Porque Cristo dice que salvo por causa de fornicación se puede dar el divorcio. Entonces, esa palabra fornicación que aparece ahí es la palabra G4202 y el diccionario Strong nos dice que es prostitución, pero que incluye tanto el adulterio como el incesto. Entonces, en este punto nos estamos dando cuenta que la palabra fornicación que está usando Cristo realmente también es adulterio, significa ambas cosas. Ahora, esta palabra tiene su raíz en la palabra G4203, que es actuar de prostituta, dar indulgencia a lujuria indebida de cualquier sexo, practicar idolatría. Eso es cometer fornicación o fornicar. La palabra fornicación o adulterio, en un sentido espiritual, significa idolatría, adorar a dioses extraños. También se puede ver desde el sentido espiritual, pero ya aplicado literalmente, pues es tener relaciones ilícitas con alguien más. Y generalmente está asociada con la prostitución. Ahora, esta misma palabra también está asociada a la G4204, que pues está asociada a una ramera, que también es idolatría. Entonces, estas tres cosas nos hacen ver que la fornicación guarda estrecha relación con el adulterio. Y de hecho, si nosotros citamos en el Antiguo Testamento la palabra fornicación también, porque vamos a ver un ejemplo de esto, al igual como lo hicimos con el adulterio, en el diccionario Strong la palabra fornicación es la H2181 y es la palabra saná, que significa muy bien alimentado o por lo tanto desenfrenado, y es cometer adulterio, por lo general de la mujer, y menos a menudo de simple fornicación. Entonces vemos nuevamente que la palabra fornicación y adulterio están juntas.
prácticamente entenderíamos que es lo mismo. Dice, rara vez de embelezo involuntario, cometer idolatría, siendo que al pueblo judío se le considera esposa de Jehová, por eso es que les mencionaba que ya en un sentido espiritual era adorar a dioses extraños. Ahora esta palabra significa también adulterar, cometer fornicación, fornicar, fornicario, infiel o prostituir, como vimos acá en la concordancia Strong, pero del griego, vemos que la palabra fornicación es prostitución. Entonces, vamos a ver un ejemplo para entender bien qué es la fornicación. Génesis capítulo 38, versos 24 al 26. Aquí vamos a notar un ejemplo claro de lo que es la fornicación. Dice, y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. Noten, aquí se está diciendo que Tamar ha fornicado. Y he aquí que está encinta de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Y cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el anillo, el cordón y el bordón. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Aquí quiero que noten que Tamar fue acusada de fornicación. ¿Por qué? Vamos a ver un poco del contexto. En el caso de Tamar, vamos a ver que ella era una mujer viuda. Génesis 38, verso 11 nos dice que Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que como sus hermanos también él muera. Y se fue Tamar y moró en la casa de su padre. Vemos que aquí que Tamar se quedó viuda, pues ya se había casado con 2 de los hijos de Judá, pero recordemos que estos murieron. Entonces, evidentemente, Tamar ya era viuda, pero ¿qué de Judá? Génesis 38:12 se nos explica que Judá también era viudo, y dice que pasaron muchos días y murió la hija de Súa, esposa de Judá, y Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y si ustedes siguen leyendo después del verso 12, fue precisamente cuando él sube a los trasquiladores, cuando conoce a Tamar y tiene relaciones con ella, y allí es donde se da este embarazo. Entonces, al ser ambos viudos, vemos cómo es acusada de fornicación. Entonces, desde aquí nosotros nos podemos dar cuenta que cuando 2 personas son viudas, o también se puede ver desde el punto de vista de que ambos eran solteros, se da la fornicación. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Apocalipsis capítulo 2 versos 20 al 22 se nos está hablando en un sentido espiritual, pero recuerden que lo espiritual es explicado con lo natural. Entonces dice aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar y seducir a mis siervos a fornicar. Noten que esta mujer Jezabel está enseñando a fornicar a los siervos de Dios. Esto obviamente es en un sentido espiritual, pero el hecho de que se menciona Jezabel aquí, y sabemos que hay una Jezabel en la Biblia, y que es la única Jezabel que se menciona, por lo menos de lo que yo tengo memoria, es la única Jezabel que es mencionada en la Biblia. Así que Jezabel, de cierta manera, debió de haber enseñado a los siervos de Dios a fornicar. Dice, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. O sea que ella también fornicaba, evidentemente, pero dice aquí que no se ha arrepentido, y aquí yo la arrojaré en cama y a los que adulteran con ella. Aquí notamos cómo estas 2 palabras están siendo conectadas precisamente a lo que está haciendo Jezabel. Dice, y en muy grande tribulación si no se arrepienten de sus obras. Ahora, si nosotros citamos Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22, vamos a notar que, evidentemente, Jezabel cometía fornicaciones. Dice, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú y dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Con esto podemos ver que realmente la Escritura, cuando está citando a Jezabel aquí en Apocalipsis 2, lo está haciendo en un sentido espiritual. Pero que ese sentido espiritual que se le está dando aquí es porque lo cometió de forma literal en vida. Solo que Dios está utilizando la vida de esta mujer para representar
a la cuarta iglesia. Ahora bien, si nosotros citamos el diccionario Strong, esta palabra, fornicaciones, es sanún y significa adulterio también. Es idolatría, fornicación, fornicario o prostitución. En conclusión, hermanos, en cuanto a lo que es fornicación, esta se da cuando un hombre y una mujer son solteros o viudos, como es el caso de Judá y Tamar. Podríamos ver a ambos como solteros, porque no estaban casados, pero también sabemos que ellos eran viudos porque perdieron a sus esposos y a su esposa. Pero también la fornicación se da, de acuerdo a lo que estamos observando aquí, cuando un hombre que está soltero y una mujer que está casada o viceversa, como es en el caso de Jezabel. Es decir, ella ya estaba casada, pero seguía cometiendo fornicaciones, pero también seguía adulterando. Y de hecho más adelante vamos a entender por qué cuando una persona es casada comete tanto adulterio, pero también está cometiendo fornicación. Vamos a encontrar más sentido en esto en el siguiente punto, sobre el adulterio y la fornicación. Y de hecho quiero citar algunos pasajes de la Biblia donde Dios está hablando en un sentido espiritual respecto a su pueblo, pero nos está dando el ejemplo de que así como sucede en lo literal, también pasa en lo espiritual. Y recordemos que Cristo es el marido de la iglesia y la iglesia pues es su esposa. Así que vamos a citar Ezequiel capítulo 16, los versos 15 y 17, el verso 20 y del 30 al 32. Y nos vamos a dar cuenta que las palabras fornicar y adulterar están unidas en el mismo contexto. Dice aquí, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y te prostituiste en ellos. Cosa semejante no había sucedido ni sucederá más. Tomaste también tus hermosas joyas de mi oro y de mi plata. O sea, aquí evidentemente se está mostrando que Jerusalén pues era esposa de Dios, de Jehová. Porque está diciendo que tomó de su oro y de su plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Como les digo, todo esto es dado en un sentido espiritual, pero recuerden que lo espiritual se explica con lo literal. Recordemos las reglas de interpretación de Miller. Dice, además de esto, tomaste a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para ser consumidos. ¿Te fueron poca cosa tus fornicaciones? Cuán débil es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una desvergonzada ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga. Noten, porque en el caso de las rameras se tiene entendido que ellas cobran, pero aquí le está diciendo Israel que ni siquiera fue semejante a una ramera, porque Israel, en lugar de que le pagaran, ella terminaba pagando, porque recuerden lo que dice el verso 17, tomó del oro y de la plata de Dios, y dice el verso 32, dice, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. Entonces, aquí lo que estamos observando es que la palabra H2181, que se refiere también a adulterio, y también la palabra H5003, que esta palabra adúltera es la misma palabra que se utiliza en el mandamiento de no cometerás adulterio. Es la misma, la H5003. Y esta palabra de H2181 también está asociada al adulterio. Quiere decir, hermanos, que el adulterio y la fornicación vienen asociados. Es prácticamente lo mismo. Anteriormente, y lo digo personalmente, yo creía que la fornicación solamente ocurría entre personas que no estaban casadas y el adulterio ocurría únicamente en personas que estaban casadas. Pero cuando uno investiga realmente en la palabra de Dios, conforme a los principios de interpretación, se van a dar cuenta que para Dios, también la persona que está casada no solo adultera, sino que además fornica. Y aquí estamos viendo este ejemplo donde Dios está tomando las cosas literales y les está dando una representación espiritual en relación al matrimonio que tenía con su pueblo. Por eso es que dice a cada momento, ¿no? Fornicaste, cometiste fornicaciones y además eres una mujer adúltera.
Pero vamos a ver otro ejemplo. Más adelante, Ezequiel capítulo 23 nos habla de esto. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Aquí evidentemente Dios todavía no hacía pacto con su pueblo, y de hecho aquí se refiere precisamente a su pueblo. Más adelante va a decir que una de esas mujeres es Samaria y la otra es Jerusalén. Entonces ambas mujeres todavía no eran esposas de Dios, sino que Dios se está remontando a cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto y habla de cómo en ese momento pues era ella virgen y fornicó con Egipto. Todo esto hablado en un sentido espiritual. Pero noten lo que dice el verso 4 en adelante, dice, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas. Aquí evidentemente ya son esposa de Dios. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder. Noten que a pesar de que ya estas mujeres eran esposas de Dios, aún así, estas cometieron fornicación. Entonces, con esto, hermanos, vemos que la fornicación no solamente se da en personas que no están casadas, que son solteras completamente, sino que aún se da cuando una persona está casada ya. Se da tanto el adulterio como la fornicación. Y de hecho, esta palabra, la H5003, que es la que se utiliza aquí, de hecho quise citarlo para que vieran, Naaf es cometer adulterio. Pero también si ustedes notan aquí, esa palabra Naaf también significa fornicar. Es adulterio y es fornicar. O sea que significan lo mismo. Son ambas cosas. Por tanto, podemos establecer con estos dos ejemplos que aunque son espirituales, pero recuerden, lo espiritual se explica con lo literal, con lo natural. Entonces con esto nosotros podemos ver que el engaño de una de las partes que estén casadas tiene relaciones con alguien que no es su esposa o su esposo, comete ambas cosas, adultera y fornica. Ahora bien, entendiendo estas dos cosas, ahora sí vamos a ver a qué se refiere Cristo. De acuerdo a Mateo capítulo 5, versos 31 y 32, Cristo cita lo siguiente. También fue dicho, cualquiera que repudiara a su esposa, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudiara a su esposa, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada cometa adulterio. Entonces, ¿por qué razón Cristo dijo que el divorcio es válido únicamente por causa de fornicación? Discurso Maestro de Jesucristo, página 56, nos va a explicar por qué Cristo quiso dejar esto en claro. Porque entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Noten, los judíos, por cualquier cosa, aún la ofensa más pequeñita, le daban carta de divorcio a sus esposas. Pero Cristo dice que esto está mal, que únicamente se le puede dar carta de divorcio a una mujer o a un hombre cuando sus parejas han cometido fornicación. Dice, esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón del Monte, Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. El que repudia a su mujer, dijo él, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Con esto queda claro, por ejemplo, en el Mateo 5, que cuando Cristo dice que cualquiera que repudiare a su esposa dele carta de divorcio, más bien lo que él está mencionando, ¿no?, respecto a eso, pues realmente no es así. Y de hecho, si ustedes continúan en los capítulos de Mateo, se van a topar con Mateo 19, los versos 3 al 9, que aquí se expande un poco más esto que Cristo dijo en Mateo 5. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Hasta aquí pareciera indicarnos en todo momento que una vez que la persona esté casada, lo estará para toda la vida. Pero en el verso 7 le dicen a Cristo, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla?
Entonces Cristo les dice a ellos: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no fue así. Y yo os digo, y noten aquí que Cristo va a dar la única causa por la cual puede haber divorcio. Cualquiera que repudiara a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Y aquí, mis hermanos, es donde viene un poco de confusión, porque pareciera indicar, y como ya les mencioné hace un momento, que la fornicación pues se da en personas que no están casadas, ¿cierto? Y de hecho, por ahí he leído algunos documentos donde hacen ver que aquí Cristo se le está cuestionando por una pareja que no está casada, sino que aparentemente se han comprometido en matrimonio, pero que todavía no se casan, lo cual es algo imposible, porque en un principio se está hablando de una pareja ya casada, porque se está mencionando esposa. Recuerden que una esposa se vuelve en eso, o pasa de ser de novia a esposa cuando obtiene el matrimonio. Entonces, aquí evidentemente no se está hablando de novios, no se está hablando de un noviazgo, ni de algo que entre dos personas se hayan comprometido para casarse. Se está hablando explícitamente de dos personas que están casadas ya, porque se está hablando del divorcio. Si tú, por ejemplo, ves que una persona cuando están comprometidas o en un noviazgo, ves que te engaña, por puro sentido común, tú no te vas a casar con alguien así, porque si ya lo hizo cuando no estaban casados, ahora imagínate cuando estén casados, ¿qué es lo que te puede esperar? Entonces nadie en su sano juicio se va a casar con alguien que lo engañó durante el noviazgo. Por tanto, este pasaje no se está refiriendo a un noviazgo, sino a un matrimonio que ya se dio. Entonces Cristo dice que la única causa por la cual se pueden divorciar es por fornicación. Ahora, entiéndase que fornicación en este pasaje no se está refiriendo únicamente a personas que no están casadas, como ya vimos, sino que también fornicación está asociada al adulterio. Es decir, que únicamente el divorcio se puede dar cuando una de las personas del matrimonio, ya sea el esposo o la esposa, ha tenido relaciones con alguien más. Es ahí donde se puede dar el divorcio. Entonces aquí la pregunta surge, bueno, ¿por qué Cristo está diciendo fornicación en lugar de adulterio? Bueno, vamos a ver que fornicación y adulterio es lo mismo y vamos a ver por qué razón se está mencionando fornicación aquí y posteriormente Cristo está hablando de adulterio. Si ustedes recuerdan, al principio les había comentado que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento asocian la palabra fornicación y adulterio en lo mismo. De hecho, se utiliza la misma palabra para ambos, ya sea en hebreo o griego. Y aquí lo que debemos de preguntarnos es por qué razón cuando una persona tiene relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa, no solamente adultera, sino que además fornica. Pues esta respuesta nos las va a dar Pablo en la carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Noten lo que dice aquí Pablo. Dice, se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Notemos que ni siquiera las fornicaciones que estaban haciendo algunos del pueblo de Dios, ni siquiera se escuchaba entre los gentiles, entonces es algo bastante delicado. Dice tanto que alguno tiene la esposa de su padre, y aquí pues Pablo está dando un ejemplo. Ahora si avanzamos al capítulo 6, ahora el verso 13 y después el 18 y el 19, aquí vamos a encontrar la respuesta de por qué razón cuando una persona adultera no solamente comete ese pecado, sino que además fornica. Dice aquí el verso 13, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, note lo que está diciendo aquí, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Noten que aquí se está haciendo una asociación, es decir, que el cuerpo, nuestros cuerpos, son para Dios y Dios para nuestros cuerpos. Por tanto, el cuerpo no debemos de usarlo para este tipo de actividades. Dice el verso 18, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, noten esto,
contra su propio cuerpo peca. Y el verso 19 nos da la razón principal, además del verso 18, claro. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Evidentemente lo que nos está explicando Pablo aquí es que cuando uno fornica, está pecando contra su propio cuerpo. Esa es la razón por la cual una persona cuando adultera, no solamente está adulterando, sino que además está fornicando. Entonces, podemos decir que una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio, fornica y adultera. Pero una persona soltera que tiene relaciones con otra, únicamente está fornicando, mas no está adulterando. Y la razón es simple, porque si vamos a Génesis nuevamente, nos dice que en el matrimonio ya no son dos carnes o dos personas. Ahora, como dice aquí Dios, serán una sola carne. Evidentemente, cuando uno está casado, va a fornicar también porque está pecando contra su propio cuerpo. Pero además de esto, adultera porque está pecando contra el cuerpo de su pareja, porque se supone que ellos dos ya son una sola carne. Es por esa razón que está cometiendo ambos pecados. Ahora, volviendo a lo que mencionaba Cristo en Mateo 5 y el capítulo 19, nuevamente vamos a leer la cita. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Aquí pues evidentemente Cristo está estableciendo el principio del matrimonio, mostrando cómo ya no son dos, sino uno solo. Dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. El ser humano no tiene potestad para separar un matrimonio. Pero aquí es donde viene la pregunta de estos fariseos. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudiara a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y nosotros ya vimos en la Strong que esta palabra fornicación implica también el adulterio, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Quiere decir que cuando dos personas se están divorciando por cualquier cosa simple y cada una toma la decisión de casarse, pues evidentemente está adulterando y al mismo tiempo está fornicando. Esta fornicación que está siendo mencionada aquí no implica que de lo que está hablando Cristo es de personas que no están casadas, que, bueno, a lo que he escuchado mencionan que Cristo se está refiriendo a personas que están solamente comprometidas, pero como ya les había mencionado anteriormente, no tiene lógica eso, porque es evidente que una persona que ve que su pareja con la que se ha comprometido lo engaña, pues es evidente que nadie se va a casar con esa pareja, ¿no? Entonces, aquí Cristo claramente se está refiriendo ya a un matrimonio establecido completamente. Y el hecho de que esté utilizando esta palabra, o por lo menos que así fue traducida aquí, no implica que se refiera a personas que están solteras, pues ya hemos visto ejemplos de que esta palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, implica el adulterio, es decir, está incluido dentro de esa palabra. Así que esto claramente se está refiriendo a un matrimonio. Ahora, hemos visto que Cristo ha sido nuestro ejemplo. Es decir, toda cosa que Cristo enseña es para que nosotros estemos aprendiendo. Entonces, cité hace un momento Juan capítulo 13, verso 15. Dice aquí, porque ejemplos he dado para que también vosotros hagáis como yo os he hecho. Ahora, Cristo también se ha divorciado espiritualmente de su pueblo. Tan solo veamos, por ejemplo, la siguiente cita de Eventos de los Últimos Días, página 53, los párrafos 3 y 4. Dice, el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Aquí vamos a representar a el pueblo como ser una iglesia. Realmente la iglesia de Dios nunca ha caído, porque a pesar de que Dios ha escogido a pueblos y estos pueblos pues han terminado mal, Dios escoge a otros que sí quieran servirle, y de eso es de lo que nos va a hablar Eventos de los Últimos Días. Dice, cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. Aquí era el pueblo judío el que rechazó a Cristo, rechazó al marido,
Por tanto, Cristo se divorció de ese pueblo. ¿Y con quién se casó ahora? Se casó con los gentiles. Dice, Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. ¿Por qué? Porque el pueblo al que él había escogido le fue infiel. Entonces, no pudiendo hacer ya más nada por ellos, terminó divorciándose de ese pueblo. Porque recuerden lo que hemos visto a través de la Escritura. Pablo ejemplifica el matrimonio de un hombre y una mujer como ser el matrimonio de Cristo y su iglesia. Dice, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Con esto nosotros podemos darnos cuenta que aún en lo espiritual, cuando un pueblo que Dios ha escogido para que sea su esposa espiritualmente hablando, si este pueblo no le sirve como es, si no purifica sus pensamientos y vive de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, Dios se va a divorciar de este pueblo y va a escoger a otro, tal y como le sucedió a los judíos. Por eso es que decimos que la iglesia no cae, porque a lo largo de la historia, a pesar de que la iglesia pareciera que iba a caer, Dios siempre tenía a un pueblo ahí que le estaba sirviendo. Aquí tenemos el ejemplo de Israel. Después de Israel se menciona que Dios escogió a los gentiles, que estos pues se convirtieron en la iglesia primitiva que conocemos, ¿no? La iglesia de los apóstoles y todo ese recorrido hasta el protestantismo que llegó a Estados Unidos. Y este protestantismo, como no aceptó el mensaje de los tres ángeles cuando fue dado por Miller, pues evidentemente Cristo también tuvo que divorciarse de estas iglesias, y es por eso que estableció al adventismo, a ese pueblo escogido. Pero y si estos a su vez no purifican sus vidas, es ahí donde aparece la iglesia triunfante, que es mencionada en el espíritu de profecía. Entonces con esto nos queda claro que aún en lo espiritual, cuando Cristo escoge un pueblo y este pueblo no le sirve como es, Dios se divorcia de este pueblo y escoge a otro que sí quiera llevar adelante la obra. Y aquí es donde entramos a otro punto importante. ¿Existe el recasamiento? Porque ya vimos en la Escritura que el divorcio sí existe y que solamente hay un motivo por el cual pues se puede dar este divorcio, que en este caso pues es a causa de un adulterio. Pero ahora lo que sigue es saber si estas personas que una vez que se han divorciado por causa de un adulterio, se pueden volver a casar nuevamente, puesto que muchos comentan que estas personas que se divorcian, pues ya no pueden casarse nuevamente a pesar de que haya sido por adulterio. Por eso es que se está analizando este tema para ver este punto. Ahora quiero leer una carta del Espíritu de Profecía donde ella va a hablarnos acerca de este punto, acerca de el recasamiento. Y quiero tomarlo en cuenta porque evidentemente el espíritu de profecía tiene que estar en armonía con lo que dice la Biblia, pues de otra manera tendríamos que desconfiar. Pero creemos que en este caso el espíritu de profecía habló con la autoridad de Dios y vamos a ver por qué. Esta cita se encuentra en Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. Son las páginas 88 y 89, párrafo 1. También ustedes pueden encontrar parte de esta información en el Hogar Adventista, página 313, o en el Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 56 y 57. Dice aquí el espíritu de profecía. Dice, una mujer puede estar legalmente divorciada de su esposo por las leyes del país. Y dicho sea de paso, cuando aquí el espíritu de profecía se refiere a las leyes del país, se refiere a un matrimonio civil, un matrimonio que ha sido impuesto o dado por el gobierno. Y sin embargo, no estar divorciada a la vista de Dios ni según la ley superior. Lo primero que aquí se nos está diciendo es que puede ser que dos personas estén divorciadas legalmente por las leyes del país, porque recuerden que dentro de un país pues existe lo que es el registro civil y es donde las personas van y se casan. Además de el casamiento que existe por la iglesia, ¿no? Ya dependiendo de la creencia de cada quien, pues existe también el matrimonio en la iglesia. Pero aquí dice que a pesar de que las leyes de un país, las leyes terrenas, hayan divorciado a dos personas,
eso no quiere decir que estén divorciadas ante la vista de Dios. Para Dios siguen estando casadas. Dice, solo un pecado, el adulterio, y aquí noten que ella está hablando de adulterio en lugar de fornicación. Y digo esto porque más abajo ella va a citar precisamente parte de lo que dijo Cristo, cuando Cristo menciona acerca de la fornicación. Pero aquí el espíritu de profecía está diciendo adulterio, lo cual nos deja ver que adulterio y fornicación es prácticamente lo mismo. Solamente que dependiendo del contexto en el que suceda, pues son ambos o solamente es uno de ellos. Dice, puede hacer el esposo o a la esposa libres del voto matrimonial a la vista de Dios. Aunque las leyes del país concedan el divorcio, y nuevamente aquí nos está hablando del matrimonio civil, lo cual, pues también algunos mencionan que no sirve de nada un matrimonio a través de las leyes civiles, pero aquí vemos que el espíritu de profecía no está hablando nada en contra de ellas, salvo el asunto del divorcio, que pues estas lo hacen a cada momento, pero a los ojos de Dios, pues las personas siguen estando casadas, a menos que una de ellas hubiera cometido adulterio. Entonces, estas personas pues ya quedan libres prácticamente del voto matrimonial a la vista de Dios. Dice, los cónyuges siguen siendo marido y mujer de acuerdo con la Biblia y las leyes de Dios. Dice, vi que la hermana, y aquí nos va a dar un ejemplo claro, dice, vi que la hermana no tiene todavía derecho a casarse con otro hombre. Aquí parece indicar que hay una hermana que quiere casarse nuevamente, pero si ella o cualquier otra mujer, y aquí está dando el ejemplo ya general, no solamente en el caso individual de ella, sino para todos, y no solo aplica para una mujer, sino también para un hombre, obtuviese legalmente el divorcio porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Aquí, de forma directa, el espíritu de profecía nos está diciendo que una persona, aún después de que ya se casó una vez y su pareja pues terminó cometiendo adulterio, esta persona no solamente queda libre para poder divorciarse, sino que además tiene el derecho de volver a casarse con alguien más. No está prohibiendo esto, aun cuando muchos aseveran que esto es incorrecto, que ya no puedes casarte después de que tu pareja te engañó. Aquí el espíritu de profecía está contradiciendo eso. Dice que sí puedes casarte, es decir, el recasamiento sí puede ser posible únicamente en el caso de adulterio. Dice, legalmente porque su esposo se hizo culpable de adulterio, entonces quedaría libre para casarse con quien quisiera. Y aquí pues esta carta lo está mencionando en 1863. Ahora, aquí el espíritu de profecía va a citar precisamente Mateo 5:32. Dice, entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y la mujer quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre llevaba a gran miseria y pecado. Esto sí es correcto, es decir, que una persona, más bien una pareja que ya está casada, se quiera divorciar nada más por simples diferencias que tal vez haya entre ellos. Esto no es posible que nada más se divorcien y ya ellos puedan rehacer su vida con otra persona. Esto la Biblia no lo está permitiendo. Incluso lo llama gran miseria y pecado. Dice, en el Sermón del Monte Jesús dijo claramente que no podía haber disolución del casamiento, excepto por infidelidad a las promesas solemnes del matrimonio. Dice, el que repudiara a su mujer, dijo él, a no ser por causa de fornicación, y esto es lo que les mencionaba. Aquí el espíritu de profecía está diciendo que es adulterio, pero acá es fornicación, lo cual nos deja en claro, así como los diccionarios, como el Strong o el Tyers que hemos citado en este estudio, nos dejan ver que tanto adulterio como fornicación, la misma palabra fue utilizada para ambas cosas. Y eso no solamente ocurre en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Y aquí también podemos ver un tercer ejemplo. Y como bien dice la Escritura, en boca de 2 o 3 testigos, pues consta toda palabra. Dice, después cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legalidad del divorcio, Jesús dirigió la atención a sus oyentes hacia la institución del matrimonio conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo él, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y esto pues está siendo citado de Mateo 18. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen 2 instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo.
Lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era la ley que reportaba la más elevada bendición y progreso para los hombres. Con esto, hermanos, queda completamente claro que el recasamiento sí existe. Y aquí el espíritu de profecía, pues lo está mencionando. Ahora, en relación a esta cita, porque también he escuchado, por ejemplo, que dicen que aquí la hermana White se equivocó, que esto pues no lo dijo con la inspiración de Dios. Ahora yo me pregunto, si esto es así, entonces la hermana White pues tendrá que pagar por los pecados de muchas personas que quizás siguiendo este consejo pues obraron de buena manera, lo cual implica que no solamente estas personas se perdieron, sino que además se le demandará la sangre de estas personas, en este caso a la hermana White. Pero ¿será esto posible? ¿Será posible que Dios haya pasado por alto este consejo que por muchos es considerado el hecho de que te vuelvas a casar cuando tu pareja te fue infiel y quieres volver a rehacer tu vida? Hay muchas personas que lo condenan y le llaman un pecado gravísimo al hacer eso. Pero ¿será esto correcto? Es lo que debemos de preguntarnos. Y lo que he visto para poder contrarrestar esta cita, mencionan una cita de Pablo, una que Pablo le dijo a los corintios. En Primera de Corintios, capítulo 7, los versos del 1 al 11, aquí algunos hermanos citan esta cita precisamente para decir que la hermana White se equivocó y que esto no debería de ser así. Es decir, que una persona, cuando su pareja le engañó con otra, esta pues ya no tiene permitido derecho de volver a rehacer su vida. Entonces vamos a ver si esta aplicación que ellos están haciendo es correcta. Y sobre todo, vamos a ver si evidentemente la hermana White se equivocó. Vamos a ver lo que dice Pablo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer, mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa, y cada mujer tenga su propio marido. El marido pague a su esposa la debida benevolencia, y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. Es aquí que yo les mencionaba hace unas presentaciones atrás, que cuando uno que ya está casado tiene una relación ilícita fuera del matrimonio, se está pecando contra el cuerpo de su esposa, pero al mismo tiempo, como se respeta la individualidad de las personas, pues él también está pecando contra su propio cuerpo. Ahora el verso 5 nos dice, no os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este pasaje pareciera darnos a entender que hay relaciones en las cuales deciden pues no estar juntas por un tiempo, pero es para consagrarse, y después de un tiempo pues vuelven a estar juntas. El verso 7, y aquí es donde viene lo más interesante de todo esto, los versos 7 al 11 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. ¿A qué se refiere Pablo con que ojalá todos los hombres fueran como él? El verso 8 nos dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les sería si se quedasen como yo, pero si no pueden contenerse, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Aquí en el verso 8 ya nos está explicando por qué Pablo le dice a los creyentes que mejor le fuera a todos los hombres o a las mujeres que ya están solteras o son viudas que se quedasen como él. Como Pablo era, muy posiblemente era, no recuerdo si llegué a leer que él era viudo o posiblemente él mejor se separó. No recuerdo cuál de las dos cosas fueron, pero igual forma si alguien conoce esa parte, pues sería bueno que la compartiera en los comentarios del video. Pero cualquiera que fuere la razón, Pablo está dando este consejo, mejor quédense como yo, solo. Pero aquí hay una condición importante. Si no pueden contenerse, cásense. Esa es la orden. ¿Qué mejor es casarse que quemarse? No todas las personas fueron hechas para estar solas. Entonces, esas personas, en lugar de que tal vez por esta causa puedan estar pecando, lo mejor es que se casen. Esa es la orden que Dios está dando. Cásense. Ahora el verso 10. Ya los casados mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido. Y aquí es la parte importante de todo esto. Con los versos 10 y 11, muchos hermanos están queriendo hacer ver que el espíritu de profecía se equivocó al decir eso, que una persona, cuando su pareja le fue infiel, esta pues ya puede volver a casarse. Dicen que eso no es válido por lo que está diciendo Pablo a continuación. Noten lo que dice Pablo, dice, a los casados
mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido, y si se separa, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. Aparentemente, Pablo está diciendo aquí que las personas que se separan, que se divorcian, estas ya no pueden casarse. Y eso es lo que realmente está diciendo el texto. Pero necesitamos entender bajo qué condición está esto o bajo qué situación está diciendo Pablo que estas personas ya no pueden casarse a pesar de que se han divorciado. Para empezar, debemos de entender que este capítulo en ningún momento está hablando de la separación, del divorcio, por una cuestión de adulterio. En ningún momento Pablo está mencionando esto. Quiere decir que esto no tiene nada que ver con un adulterio, porque de otra manera hubiera hecho lo mismo que hizo Cristo cuando se le preguntó por el repudio de una mujer. ¿Bajo qué condición podemos repudiar a nuestras mujeres? Entonces Cristo dijo evidentemente la razón por la cual puede haber divorcio. Y aquí Pablo no está mencionando eso. Es decir, que haya habido algún tipo de infidelidad entre una pareja. Simplemente está diciendo que la esposa no se separe de su marido y si se separa, que se quede sin casar o reconcíliese. Esta palabra reconciliar es la G2644 y de acuerdo al diccionario Tyers, esta palabra significa reconciliar los que están en desacuerdo, volver al favor con, ser reconciliado con alguien, recibir a una persona en favor. Y bueno, tiene otra connotación que es cambiar, intercambiar como monedas por otras de valor equivalente. Entonces, lo que pareciera indicar este pasaje es que estas personas se han de haber separado por alguna especie de problema entre ellos. Por eso es que Pablo aquí habla de una reconciliación. Claramente, hermanos, en un matrimonio donde ha habido infidelidad, ya no es la misma confianza, a pesar de que tal vez se hayan perdonado mutuamente, pero la parte afectada no va a tener la misma confianza con esta persona y muy posiblemente lo mejor es que estas personas se separen. Pero en este caso, especialmente el de Pablo, no nos está dando ninguna certeza de que se esté refiriendo a un adulterio para que él diera esta recomendación. Más bien de parte de Dios, porque aquí Pablo está como que haciendo diferencia, ¿no?, entre lo que él está diciendo y lo que está diciendo el Señor. Pero ojo con esto, no debemos de tomar las palabras que Pablo está diciendo por sí mismo, porque recuerden lo que dice la Escritura, toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, a pesar de que Pablo esté diciendo, esto no lo dice el Señor, lo digo yo, no quiere decir que Pablo habló por su propia cuenta. El Espíritu Santo vio que lo que él estaba diciendo era correcto, por tanto dejó estas palabras ahí para que fueran de inspiración. Entonces, aquí viene otra cita importante. Primera de Corintios capítulo 14 versos 32 y 33, aquí Pablo dice lo siguiente, y es algo que debemos de tomar en cuenta, entendiendo que la hermana White pues también es profeta. Dice aquí el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiero que noten aquí que el espíritu de un profeta está sujeto a los otros profetas. Si un profeta de antaño dijo algo, un profeta de hogaño no puede contradecirlo. ¿Por qué? Porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y si esta cita de Pablo tuviera ese significado que le quieren dar algunos hermanos de que una persona que se divorcia por causa de adulterio ya no puede casarse, evidentemente la hermana White no hubiera dado ese tremendo consejo que muchos consideran que está incorrecto. Ahora bien, nosotros sabemos que cuando un profeta hace algo incorrecto, Dios inmediatamente interviene. No me crean a mí, crean a lo que está escrito. Hay un ejemplo claro de esto y es el de David. Segunda de Samuel capítulo 7, los versos del 1 al 7 nos dicen lo siguiente. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo moro en edificios de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová es contigo. Noten, él es un profeta y el profeta le está diciendo a David
que haga todo lo que estaba en su corazón porque Dios estaba con él. Esa fue la orden que le dio el profeta. Verso 4. Y aconteció aquella noche, esta expresión nos da a entender que fue en ese mismo día, tal vez en la noche, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿Acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y cuando tus días fueren cumplidos, esto es lo que dice del verso 12 en adelante, dice, cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Lo que quiero que noten es que inmediatamente cuando Natán se fue de la presencia de David, Dios le dijo a Natán que volviera otra vez a David y le dijera que él no le iba a construir la casa, que lo iba a hacer su hijo. Y nosotros podemos ver esto ya de forma directa en Primera de Crónicas, capítulo 28, los versos del 1 al 3. Dice, y reunió David en Jerusalén a todos los príncipes de Israel, los príncipes de las tribus y los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, con los superintendentes de toda la hacienda y posesión del rey, y sus hijos con los oficiales, los poderosos y todos sus hombres valientes. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía en propósito edificar una casa para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya aprestado todo para edificar. Y me llama la atención también este verso, porque Cristo también dijo que la tierra es el estrado de sus pies. Y aquí también David está dando a entender eso. Por eso es que les digo, noten cómo el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Dice el verso 3, y aquí nos va a dar la razón por la cual Dios no quiso que David le edificara casa. Dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Lo que quiero que noten, hermanos, con este ejemplo es que si la hermana White hubiera estado equivocada en haberle dado este consejo a la hermana de que ella no se podía casar a menos que su esposo hubiera cometido adulterio, que esa era la única manera en la que esta hermana podía casarse, si ella se hubiera equivocado en esto, y como muchos hacen ver que es un pecado gravísimo el que una persona que su pareja le ha sido infiel se vuelva a casar o rehacer su vida, dicen que es un pecado gravísimo, y si esto fuera así como ellos dicen, ciertamente Dios hubiera intervenido en ese momento para hacer que la hermana White se retractara de alguna manera. Pero vemos que no fue así. No hay ninguna cita en todo el espíritu de profecía donde ella hable de ese ejemplo y diga que se equivocó, que Dios le habló y le dijo que eso era incorrecto, que una persona, a pesar de que su pareja le fue infiel, ya no puede casarse nunca jamás. Eso es lo que quiero que noten, hermanos, que no podemos estar creyendo todo lo que se nos dice sin antes someterlo a un estudio profundo y utilizando los principios de interpretación. Porque claramente ya hemos visto dos argumentos con los cuales podemos ver que el consejo que dio la hermana White sobre el recasamiento es válido y que no podemos decir que está equivocada. ¿Por qué? Porque simplemente el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, y ya hemos visto con este ejemplo de Natán que cuando hay algo que a Dios no le parece, inmediatamente Él interviene. Entonces con esto dejamos establecido que esta cita que la hermana White plasmó, o más bien estas palabras que fueron plasmadas por el espíritu de profecía, vemos que son válidas y que la única razón por la cual una persona puede casarse nuevamente es cuando su pareja le fue infiel. De otra manera, si nada más fue por un motivo insignificante y hubo esa separación, no puede haber nuevamente un matrimonio, ni tampoco, a pesar de que hubo cierta violencia, pueden separarse, pero mientras no exista el pecado del adulterio en una de las parejas, pues ésta ya no puede volver a casarse, se tiene que mantener así. Pero si la separación se dio, como les menciono, por causa de adulterio, la persona afectada, de acuerdo a lo que ya vimos tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, tiene derecho a divorciarse y más aún a volverse a casar. No está prohibiendo la Biblia esto.
Vamos a ver otro ejemplo también del espíritu de profecía que nos habla prácticamente de una situación similar. Pero esto lo encontramos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 391, párrafo 2. En esta carta se menciona lo siguiente. Aquí es un tanto difícil comprender la lectura por el hecho de que las personas que están involucradas aparece una letra del abecedario, pero poniendo mucha atención podemos comprender exactamente qué está sucediendo aquí. Dice, con respecto al casamiento de su hija con J, aquí J es un esposo, de aquí la hija siempre va a ser mencionada con esa forma, es decir, siempre se va a mencionar a hija. Dice aquí, comprendo qué es lo que lo preocupa, pero el casamiento se llevó a cabo con el consentimiento de usted y su hija. Conociendo todo lo que se refería a él, lo aceptó como su esposo. Hasta aquí pareciera ser que algo andaba mal, por lo menos por parte del padre. Él sentía que le preocupaba algo que él ya conocía del esposo, y que la hermana White pues le está diciendo precisamente que él, a pesar de que ya sabía el pasado del esposo de su hija, aún así lo aceptó. Dice, por eso ahora no veo ninguna razón por la cual usted debería preocuparse excesivamente por este asunto. Su hija ama a J, y puede ser que este matrimonio esté de acuerdo con las disposiciones de Dios, a fin de que tanto J como su hija puedan tener una experiencia cristiana más rica y así reforzar sus puntos débiles. Notemos que pareciera ser que a pesar del pasado que tuvo el hermano J, parece ser que Dios está de acuerdo con esta relación, con este casamiento. Dice, su hija ha prometido ser la fiel esposa de J, y ahora no puede anular sus obligaciones hacia él. Estoy informada personalmente de las relaciones de él con su primera esposa K. Aquí K es la ex esposa del hermano J. Dice aquí, J amaba demasiado a K. J es el esposo de la hija del hermano que muestra preocupación. Entonces, K representa a la ex esposa de J. Dice, J amaba demasiado a K, porque en realidad ella no era digna de su consideración. Él hizo todo lo posible por ayudarla y trató por todos los medios de retenerla como esposa. No podría haber hecho más de lo que hizo. Le supliqué y procuré mostrarle la inconsecuencia de su conducta y le rogué que no pidiera el divorcio, pero ella se mostró decidida, voluntariosa y obcecada, y quiso hacer su propia voluntad. Mientras vivió con él, procuró sacarle todo el dinero posible, pero no lo trató con la bondad con que una esposa debería tratar a su marido. Por lo que vemos hasta este punto, nos damos cuenta que K, la ex esposa de J, había unos problemas en ese matrimonio, pero no era por cuestiones de infidelidad, sino, por lo menos a lo que se mira, la hermana K se aprovechaba de su esposo y trataba de sacarle todo el dinero posible. Y podría ser que hubiera otras cosas ahí que propiciaron que K pues tuviera ese espíritu. Porque note lo que mencionaba acá. Le rogué que no pidiera el divorcio. En esta parte nos hace ver que K sí le pidió el divorcio a J, de manera que ambos pues se separaron, pero no por causa de una infidelidad, sino por problemas que tenía K con J. Dice, J no repudió a su mujer, y esa palabra nos debe de hacer recordar a lo que dijo Cristo, que ninguno puede repudiar a su mujer a menos que haya sido por alguna fornicación, por alguna infidelidad. Dice, ella lo abandonó, lo rechazó y se casó con otro hombre. No veo nada en las escrituras que le prohíba a él volver a casarse en el Señor. Tiene derecho al cariño de una mujer. Con estas palabras, como les he mencionado antes, en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Y esta es la segunda vez que la hermana White, siendo profeta, mencionó que no había ningún problema en que una persona que ha sido afectada por la infidelidad pueda volverse a casar. No hay ninguna prohibición en toda la escritura y en todo el espíritu de profecía. Entonces lo que vemos aquí es que J, que era el ex esposo de K, pues esta mujer terminó abandonándolo y posteriormente ella se casó con otro. No fue antes, sino después de la separación, pero como vimos en la cita anterior, también referente a que se puede volver a casar uno, cuando el problema fue por una infidelidad, lo que observamos ahí es que
a la vista de las leyes del país, pues ellos estaban prácticamente divorciados, pero a los ojos de Dios, como ninguno de los dos por el momento no había violado los votos matrimoniales, entonces ellos a la vista de Dios seguían casados, pero vemos que K terminó casándose con otro hombre. Ahora, el siguiente párrafo nos dice lo siguiente: no puedo ver ninguna razón para interrumpir esta nueva unión. Quiere decir que la hija de este hermano y J se casaron, aún sabiendo el pasado de J. Dice, es un asunto serio separar a un hombre de su esposa. No hay un fundamento bíblico para respaldar tal acción en este caso. Él no la abandonó, sino que fue ella quien lo dejó. No volvió a casarse hasta que ella obtuvo el divorcio. Cuando K se divorció de J, él sufrió intensamente y J no volvió a casarse hasta que K se hubo casado con otro hombre. Noten que este hermano se mantuvo firme en mantener los votos matrimoniales y cuando él observó que K pues se casó, entonces él tomó la decisión de volverse a casar, de rehacer su vida. Dice, estoy seguro de que la mujer que él ha elegido será de ayuda para él y que él también será de ayuda para ella. No veo nada en la palabra de Dios que requiera que ella se separe de él. Como usted ha pedido mi consejo, se lo doy sin reserva. Evidentemente podemos ver que también la misma profeta está indicando que en la palabra de Dios no hay nada que impida esta nueva relación a pesar de que el hermano sufrió o fue afectado por una infidelidad. Aquí el profeta está dando, por así decirlo, el permiso y obviamente Dios también está de acuerdo en esto, porque noten esto, la fecha en la que fue escrito esto fue en 1895 y la cita que leímos anteriormente era de la fecha de 1863. Evidentemente ya habían pasado muchos años después de esa primera carta. Entonces, esto nos debe de hacer ver a nosotros que, a pesar de que la hermana White dio ese primer consejo, ella lo volvió a hacer en este año, muy posiblemente 1895. Eso quiere decir, hermanos, que Dios en ningún momento en ese transcurso de tiempo, Dios intervino para hacerle ver a la hermana White que ella estaba mal en dar este tipo de consejos. El que una persona que fue afectada por una infidelidad pueda volver a casarse. De manera que nosotros podemos concluir que no hay nada, ni en la Biblia, ni el espíritu de profecía, que prohíba que una persona pueda volver a casarse cuando ésta fue afectada por una infidelidad. Así que mis hermanos, realmente no hay ninguna base que puedan estar tomando todos aquellos que están diciendo que la hermana White se equivocó, cuando vemos aquí dos testigos que afirman que una persona puede volver a casarse cuando fue afectada por una infidelidad. De manera que las personas que están afirmando que la hermana White se equivocó implica que están cayendo en el mismo error que cayeron el presidente Butler y Uriah Smith, al decir que tanto la Biblia como el espíritu de profecía tenían niveles de inspiración y habían cosas que eran inspiradas y cosas que no lo eran. Cuando nosotros vemos en su palabra que toda la escritura, esto incluye la Biblia como el espíritu de profecía, todo esto es palabra de Dios, es inspirada por Él. Todo fue inspirado y por alguna razón Dios permitió que eso fuera escrito. Así que esta evidencia es la que yo les presento, hermanos. Realmente les invito a que la sopesen para que de esta manera pues se pueda reflexionar sobre lo que se ha estado promoviendo en cuanto a lo que es el matrimonio, de que en cuanto a lo que es el divorcio y el recasamiento, porque ya se les ha mostrado evidencia donde claramente no se está haciendo ninguna prohibición, sobre todo al recasamiento. El divorcio sí es permitido siempre y cuando pues exista esa infidelidad, pero en el caso del recasamiento que se está prohibiendo entre algunos, pues ya vimos en la Biblia y en el espíritu de profecía que tal prohibición no es válida. Ahora, otra pregunta que también se hace y que inclusive he escuchado que se llega hasta a condenar son los matrimonios de hoy en día entre los mismos cristianos, que si en la actualidad todavía podemos casarnos. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero aquellos que dicen que no a veces tienden a condenar a los que se casan en este tiempo. Pero, ¿realmente esto es válido? Vamos a ver lo que dice Pablo respecto de esto.
De hecho, voy a citar 1 Corintios capítulo 7, versos del 7 al 9, también los versos 26 al 31 y del 36 al 40. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ya vimos esta cita, ¿no? Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería si se quedasen como yo, pero si no pueden contenerse, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Aquí la recomendación de Pablo es, si tú tienes este don de poder abstenerte de casarte, pues quédate así. Pero si no lo tienes, mejor cásate, que mejor es casarse que quemarse. Esa es la recomendación del profeta, o en este caso del apóstol. Ahora, de los versos 26 al 31, aquí me salté algunos versículos porque realmente me llaman la atención estos y tienen que ver precisamente con la pregunta. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre quedarse así. ¿Estás ligado, esposa? No procures soltarte. ¿Estás libre de esposa? No procures esposa. Más también si te casas, no pecaste. Noten esto, hermanos, para realmente aquellos que a veces tienden a condenar a los que se están casando en la actualidad. No es ningún pecado el que te cases, porque aquí te lo está diciendo el apóstol. Dice, si la virgen se casa, no pecó, pero aflicción de carne tendrán los tales, pero yo os dejo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se regocijan como si no se regocijasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como no abusando de ello, porque la apariencia de este mundo se pasa. En otras palabras, si tú te casas, no haces mal, no pecas. Lo mismo pasa para la mujer. Si no se casa, o si se llega a casar, no hay ningún problema realmente. Lo que sí es que puede haber aflicciones de la carne, que pueden ser problemas o cuestiones ya que tienen que ver con el matrimonio, que aquí Pablo lo que quiere hacer es que ellos no pasen por eso. Pero como bien dice aquí, si no puedes mantenerte así, si no puedes contenerte, mejor cásate. Ahora los versos 36 al 40 nos dice lo siguiente aquí Pablo. Dice, pero si alguno considera que se va a comportar indecorosamente hacia su virgen, y si ella está en la flor de la edad y necesita así hacerlo, haga lo que quiera, no peca, cásense. Pero el que está firme en su corazón y no tiene necesidad, sino que tiene potestad sobre su propia voluntad y determinó en su corazón el conservar la virgen, bien hace. Así que el que la da en casamiento, bien hace, y el que no la da en casamiento, hace mejor. En otras palabras, no es malo el casarse. Si en este pleno 2020 o el siguiente año alguien tiene planes de casarse, no está pecando de ninguna forma, porque el matrimonio es una institución, es la hermana gemela del sábado. Entonces no es ningún mal el que te cases, a pesar de que sabemos que el tiempo está cerca. Realmente si alguien no puede contenerse, como dice aquí, mejor es que se case que estarse quemando. Dice, la esposa está atada a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es. Cásese con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi parecer será más dichosa si se queda así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí también pienso que algunos han de tomar este verso, dando a entender que cuando se separen, hasta que uno de los dos muera, ya se puede volver a casar, lo cual es incorrecto. No está dando a entender esto el verso, porque realmente ya se nos dio la pauta de que cuando una persona sufre de infidelidad, esta persona tiene el derecho de volver a casarse. Este tipo de casos que está presentando Pablo tal vez se deba a alguna diferencia que haya tenido el matrimonio y que por tal razón pues se separaron. Entonces, estos no pueden casarse de ninguna forma, porque si se casa cualquiera de los dos, el que se case primero va a caer en adulterio y por tanto va a estar viviendo en adulterio hasta que él lo decida. Entonces por eso aquí Pablo está dando esa recomendación. La esposa está atada a la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es. Aquí está dando otra forma en la que las personas pueden volver a casarse. Es decir, que cuando uno de los dos fallezca, esta otra persona puede volver a casarse. Y Cristo nos está dando la otra razón, que si es por causa de adulterio, también puedes volver a casarte. Podría decirse que estas serían las dos únicas formas en las que una persona puede volver a casarse. Una es si sufre de adulterio y la otra
es que su pareja haya muerto. Serían las dos únicas razones que avalan la Biblia para que uno pueda casarse. Ahora, evidentemente esto, hermanos, pues debe de tomarse con mucho cuidado. El matrimonio es algo muy complejo a mi ver, que debe de tomarse esta decisión con mucha oración. Pero para eso tenemos los testimonios, para saber qué cosas debemos de tomar en cuenta al momento de casarnos y si nos conviene casarnos, porque hay demasiados testimonios y muchos consejos ahí. Entonces la recomendación es que ustedes lean esos testimonios, vean cuáles son los consejos que Dios nos da para poder tomar una buena decisión en el matrimonio. Y esto es sobre todo para aquellos que, como dice Pablo, no pueden contenerse. Mejor cásense. Mejor es casarse que quemarse. Y si tú eres de los que tiene este don de contenerse, quédate así. No hay ningún problema, dice Pablo. Porque como dice aquí Pablo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. No quiere decir que nada más los que están casados tienen el Espíritu de Dios, sino que también aquellos que están solteros o viudos y que se están consagrando a Dios, también van a tener el Espíritu de Dios. En conclusión, mis hermanos, lo que hemos aprendido a través de este tema es que Mateo 19:9, cuando habla acerca de que, y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Aquí es para ambos. Si un matrimonio se separa por X razón, que no tiene que ver con fornicación, y aquí por eso buscamos la palabra fornicación en la concordancia Strong, que es la G4202, y nos dice que esa palabra fornicación incluye el adulterio. Entonces, ya sea por causa del adulterio, esa sería la única razón por la cual ambas personas pueden divorciarse, sobre todo la que fue afectada. Y si ese no fue el caso, y aquí está poniendo a ambos de ejemplo, dice, y se casare con otra, es decir, el esposo que se separó se casa con otra, va a adulterar. ¿Por qué? Porque le está faltando a los votos matrimoniales. Y el que se casare con la repudiada, adultera. De la misma manera, la mujer que fue repudiada, pero no por causa de fornicación, pues también va a terminar adulterando. También vimos que la palabra adulterio que aparece en Éxodo 20:14, que es uno de los mandamientos en la ley, que es la G5003, nos dice que esta palabra es cometer adulterio, pero también es fornicar. Con esto nos damos cuenta que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las palabras que están relacionadas al adulterio o a la fornicación, como es el caso de la siguiente palabra, Génesis 38:24, cuando vimos la historia de Tamar, vimos que se menciona que ella ha fornicado y la palabra que se utiliza ahí es la H2181, y cuando también la buscamos en el diccionario Strong, vemos que es cometer adulterio, es adulterar o fornicación o fornicar, es lo mismo, solamente que pues se hace bajo contextos distintos. ¿Y cuáles son esos contextos? Que generalmente se usa la expresión fornicar cuando ambas personas son solteras, no están casadas. Entonces, si estas personas tienen relaciones, pues van a fornicar. ¿Por qué? Pablo nos explica eso en 1 Corintios 6, 13, 18 al 19. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y de hecho peca evidentemente más contra el Señor, porque se supone que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno fornica estando soltero, pues termina pecando de esa manera. En cambio, los que ya están casados no solamente fornican, sino que además adulteran. ¿Por qué? 1 Corintios 7, 3 y 4 también Pablo lo explica. El marido paga a su esposa la debida benevolencia, y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. Aquí nos dimos cuenta que la razón por la cual una persona casada no solo adultera, sino que además fornica, es porque ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, cuando él peca engañando a su pareja, pues está cometiendo adulterio porque está pecando contra la esposa, pero además está fornicando porque está pecando contra su propio cuerpo. Entonces, esta es la explicación que se puede dar respecto a Mateo 19:9. No tiene nada que ver con que las personas que se están tratando aquí nada más eran novios
y estaban comprometidas. Eso no está diciendo el texto. No hay que añadir ese tipo de cosas a estos pasajes porque no están dando a entender eso. Claramente se está hablando de un matrimonio, porque está hablando de esposa y de esposo. Entonces, realmente no tiene que ver con noviazgo, está hablando de un matrimonio. Y también lo que vimos fueron dos testimonios del espíritu de profecía, donde se nos habla en diferentes fechas, en 1863 y en 1895 me parece que fue la segunda, vemos cómo la hermana White da el consejo de que una persona que ha sufrido por el adulterio, esta persona puede divorciarse y no solo eso, sino que además puede volver a casarse. Está en su derecho. El Señor no impide tal cosa. Así que mis hermanos, analicen todo esto que se estuvo viendo en este estudio y se han estado imponiendo esta carga a las personas de que no deben casarse cuando han sufrido de alguna infidelidad por parte de sus parejas, obviamente estando casados. No impongan esta carga de que ellos ya no puedan casarse nuevamente, porque el espíritu de profecía y la Biblia jamás están prohibiendo tal acto. De hecho, la recomendación es que ellos se vuelvan a casar, si es que así lo desean. Si no, pues que se queden así. Así que mis hermanos, que este tema haya sido de gran bendición y si tienen alguna pregunta o duda, pues con mucho gusto se responderá. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.